Yo creo que estamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estamos bien, estamos al aire ya. Al aire, en efecto. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida, no solamente al podcast, sino también de regreso a nuestro país, aquí a las tierras chilenas, a mi querido amigo Olven Figuera. Te cuento un poco para que sepas con quién estamos hablando el día de hoy. Olven es un atleta de trail running con vasta experiencia. Estamos hablando de alrededor de 7 años. Corrígeme si estoy equivocado. Él es oriundo de Venezuela y se vino acá a Chile y se enamoró de las montañas y bueno, se enamoró también, formó familia. Eh, Olven lleva compitiendo federado alrededor de 4 años y recientemente fue a competir al sudamericano allá en Colombia. Así que está fresquito de vuelta y tiene muchas, muchas experiencias que contar. Espero que esta conversación sea del agrado de todos ustedes. Y pues nada, Olven, bienvenido. ¿Cómo lo pasaste allá en Colombia? ¿Qué tal estuvo la cosa? Hola Alberto, gracias por la bienvenida. Saludos a todos tus escuchas. Eh, Mira, fue una experiencia bonita. Llegué hace una semana de, de mi paso por Colombia, en la ciudad de Tunja, o Venezuela, en la ciudad de Puerto Ordaz, que es un lugar súper conocido acá en Chile, el Puerto Ordazo. Eh, Nada, mira, una experiencia, era mi primer sudamericano, así que tenía que asistir por compromiso de selección, Ujú. puede haber logrado ese llamado, eh, para seguir sumando el roce internacional y, y aproveché, bueno, y me salté de aquel lado para visitar a mi familia y compartir, recargar energía y bueno, aquí estoy de vuelta en Chilito. Me alegra que también hayas pasado una bonita experiencia y hayas podido aprovechar de visitar a la familia. Eh, Eso siempre es muy importante mantener un contacto después de tantos años estando alejado, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Estar con la familia es una, esa conexión después de 8 años, te ayuda mucho a reorganizarte emocionalmente. Sin duda. Bueno, Olven, entonces quisiera ver si es que me puedes contar acerca de tus comienzos, cómo es Batman inicia en este contexto. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al trail running? ¿O cuál fue tu primer acercamiento al deporte en general? Onda, en tu infancia, ¿te consideras que fuiste un niño activo o un niño más o menos sedentario? ¿O cuál fue la influencia que tuvo tu familia, tu crianza? Cuéntame un poquito acerca de ese contexto. ¿Qué es lo que te acercó en primera instancia, en tus primeros momentos, a la participación del deporte? Sí, mira, esto va a ser súper porque yo siempre he sido muy estudioso de cómo ubicar, cuál fue esa llama que me llevó al tema competitivo. Eh, Quizá, bueno, muchos de los que te escuchan acá te ven, dirán un hijo y me gustaría como identificar, ¿no? Si, si le va a gustar el deporte, si va a ser competitivo, si, no sé, le va a gustar alguna disciplina, en el contexto deportivo. Siempre me gustaron los en equipo, jugar fútbol, eh, eh, academia donde era súper exigente de mi barrio, súper exigente, quedar en selección de fútbol y que esta selección competía a nivel, local y regional. Entonces, me costó mucho porque siempre la posición de defensa y había mucha demanda en la defensa, tenía más rápidos que yo, y con ciertas habilidades, dominio de balón, ¿verdad? Me costaba un poco, pero me costó mucho hasta que salté a otra donde posiblemente, pude haber tenido, pero la demanda fue realmente mayor. Era una academia donde
profesional y eran prácticamente como canteras. Y yo Ujú. pensé que, bueno, que obviamente era como dar un paso más como, como niño. Le dije a mi papá, quiero estar allí, quiero participar. Y, y fue difícil, fue súper difícil. Quedé como suplente de selección y me tocó varias veces entrar a sustituir lugares, y en verdad estaba muy por debajo del nivel, muy por debajo. Pero empecé a buscar alternativas. Y ahí fue donde llegó escuché en una promoción de la radio, una carrera como de 5 kilómetros. Ya, Eh, y dije, ya, bueno, voy a hacer esa carrera. Juego al fútbol, le doy muchas vueltas a la cancha, a los entrenamientos, y dije, "No ser tan difícil, ¿no? Correr 5 kilómetros a alta intensidad". Y fue mi primera carrera donde la sufrí como ningún. Yo creo que los últimos 2 kilómetros para mí fueron un calvario. Eh, de hecho, me pasó la primera mujer, una niña adolescente súper fuerte. ujú, O me tuve que parar, vomité, sí, caminé los últimos 2 kilómetros y llegué así como bien sufrida la cosa, sufrida la carrera. entiendo, entiendo. Y fue mi primera experiencia, yo creo que tendría ahí como unos 15 años, más o menos. 14 años. Eh, Más o menos. De todas maneras, ahí, claro, me quedó ese gustito, eh, haciendo un deporte bien individual que dependía solo de mí. Em, ya después de allí estuve cierto paso por el fitness, no sé, buscando manera de hacer un disciplina de fitness, de gimnasio, mantenerme bien físicamente. Ahí estuve pegado un buen rato, hasta que después escuché otro llamado, ya un poco más adulto, más o menos como a los 23 años. Veo la opción en mi ciudad de una carrera de 10 kilómetros. Ya. Eh, y dije, bueno, ya voy a intentarlo, voy a correr esto porque debe ser súper. eh, no tenía ni idea, ya había olvidado por qué había sido esa carrera, no sé, casi que 7, 8 años atrás. Y fui a experimentar esa sensación de correr 10 kilómetros, y obviamente me costó, como nos cuesta todo al principio. Eh, Estaba pesando, no sé, alrededor por y las pesas, estaba pesando alrededor de 65, casi 60 kilos, Ujú. y se sintió el peso en la rodilla, se sintió la falta de entrenamiento para esa disciplina. Eh, esa vez hice como 55 minutos, no se me olvida, 55 mis primeros 10K. Y ya a partir de ahí empezó a despertarse esa pasión, ¿no? Pasión por correr. Eh, Indagar, averiguar, investigar qué necesitaba yo, o cómo necesitaba prepararme para poder llevar disciplina que en ese momento era full recreativa. Por ejemplo, en términos de la comparación entre la experiencia vivida, entre tu primer acercamiento, que fue un poquito traumático, como a los 14 años, versus esta experiencia que fue claramente el doble de distancia, eh, pero ya con un cuerpo más maduro, ciertamente con en realidad un cuerpo ya completamente maduro. A los 23 años tú ya tienes una fisiología que está bien consolidada, ¿no es cierto? Más aún con un cierto repertorio o experiencia en el términos de lo que tú me contabas, ¿no? Entrenamiento de resistencia, qué sé yo, si bien no estabas directamente adaptado al entrenamiento de endurance de larga duración o duración moderada,
sí existía ya una base musculoesquelética importante, por lo menos bastante más desarrollada que presumiblemente a la edad de los 14 años. Con mi vago recuerdo, mira, lo que más recuerdo fue la última parte, que iba como una persona delante de mí, como a unos 200 metros, y yo iba Ujú. por él, era como mi referencia, ¿no? Lo cual Ya, me hizo más de lo normal y nunca lo pude alcanzar. Y ese gustito, como de, no sé, como dicen, ese sabor a sangre, sí, es como ese gustito de poder prepararme mejor y lograr alcanzar a los rivales, pues en este caso, ¿no? Eh, Pese a que en ese momento mi mentalidad era full recreativa, eh, tuve esa convicción de tener una referencia adelante para, obviamente, mi mejor versión. Te ayuda mucho buscar una referencia, ir por ello y la versión. Pero no me acuerdo que ha sido traumático, lo que sí recuerdo que fue muy exigente, pero eh, me pasa vagamente un recuerdo de que fue una experiencia bien satisfactoria. Cuando llegué, eh, inmediatamente dije, ya más, quiero volver a sentir esto. Espectacular. Y ahí estuve conversando con algunas personas que eran parte de la organización. eh, y nada, pues o sea, en ese momento esperaba llegar a los... Tenía unos cuantos conocidos y nada, en el momento ese era como más de farándula. La parte recreativa, saludar, conocer quienes estaban allí, conocer ese mundillo que para mí era súper desconocido. entiendo. Y Olven, por ejemplo, en ese aspecto, onda del mundillo, ¿tienes o lograste conocer algún referente eh, que dijeras, mira, sabes, de esta persona yo aprendí bastante? Siempre trataba como de conocer experiencias de los conocidos, ¿no? Y tuve la oportunidad de armar un grupo en ese momento, un grupo considerado de amigos, de conocidos, y creamos un team muy arcaico, un team bien de amigos, de compañeros, como de encuentro, ni siquiera de entrenamiento, era simplemente encontrarnos en las carreras, que se llamó Macizo Runners. Macizo por la región, que es la región de donde yo soy, es la región de, de Tepuyes, que son montañas de piedra, que son, es un macizo, pues. Claro, Entonces, de ahí la idea de poder involucrar a muchos corredores que, que se sintieran identificados con la ciudad y compartir, pues compartir en equipo, compartir un momento de entrenamiento los fines de semana y, compartir una fruta, compartir una buena conversación y aprender mutuamente. Cuando ya me vine a Chile, ahí me saltó un pedazo, pero ya cuando me vine a Chile, en el 2000, de hecho cuando vine, el 2014 que vine a conocer el país, ni siquiera me pasaba por la mente correr montaña. Aproveché y corrí los 10 kilómetros de la Maratón de Santiago. Lo encontré una fiesta espectacular. Nunca había corrido con frío, en ese momento hacía mucho frío y yo en polera. Lo disfruté mucho, pero ya después cuando me vine en el 2015, yo regresé y me vine en el 2015 haciendo toda mi gestión de documentación, me vine ya a instalarme en el país. Eh, Aún así, todavía duré un par de años corriendo kayak. Bueno, las famosas carreras de kayak que son numerosas todos los fines de semana. Eh, pero cambiaría cuando ya comencé en el 2017, que junto a Catita ahí comenzamos ya a hacer a correr montañas de manera muy recreativa. Y ahí ya empecé a investigar. Ahí empezó mi curiosidad. ¿Quiénes eran
las personalidades o las figuras en este deporte, cómo corrían, qué comían. Quizás qué comían no todavía, no estaba tan empapado con ese tema, pero sí cuál era su proceso de entrenamiento, cuántas veces corrían. Yo tenía muchas preguntas sobre esa disciplina, que desde Venezuela siempre me llegaban informaciones, no recuerdo en ese momento si eran por correo o por alguna red social, no me acuerdo cuál estaba vigente en ese momento, pero siempre me llegaban notificaciones de la Endurance Challenge de North Face que se hacía acá. Ujú. Y claro, usar una zapatilla de montaña para mí era una zapatilla de correr montaña para mí era algo nuevo. Y le hacían promociones a la marca y yo veía la zapatilla y yo, wow, esa zapatilla debe ser súper cómoda porque estaba acostumbrado a usar bototo, botas para hacer trekking en la ciudad de donde yo soy, al sur, están estos cerros de piedra, entonces hacía mucho trekking, mucho mochilear con un bolso en la espalda. Y, y siempre me preguntaba, cómo sería caminar con esas zapatillas y cómo sería participar en ese evento donde se veía desde allá que era muy masivo aquí en Chile. Con ella empezamos a vivir esa experiencia de ir a a un primer entrenamiento de la inscripción de esa carrera. Te ofrecían entrenamientos funcionales o entrenamientos en grupo Ujú. y ahí empecé a sentir, como que a palpar la disciplina en sí, que fue la carrera de montaña. Entiendo, entiendo. Y esas iniciativas, porque claro, son iniciativas como más bien de marca, eh, obviamente en colaboración con las diferentes municipalidades, ¿no? Acá en Santiago o en otras ciudades acá en Chile. La realidad en Venezuela es similar, onda, porque me llama mucho la atención que te veas sorprendido por la escala de los eventos acá en Chile. Claramente uno está igual acostumbrado porque uno es como oriundo de acá, po. Pero no sé, onda, eh, ¿es allá en Venezuela una disciplina como grande el correr maratones, el hacer trail running, el hacer trekking? ¿O ves que hay una diferencia importante entre la cantidad de personas que concurren a estos eventos acá en Chile versus la cantidad de personas que están participando allá en Venezuela? Mira, lo que pasa es que, claro, yo soy provinciano, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, quizás estuve un poco alejado de lo que estaba pasando en la capital, en Caracas. Mm, Entonces, quizás, no sé, por alguna otra razón llegó ese foco de Chile. Esa carrera era súper famosa. Yo creo ujú. que cuando uno googleaba buscar carreras de montaña, inmediatamente aparecían carreras de la Patagonia, Ya. quizás de Argentina, quizás de Chile. Pero estuve súper aislado de lo que pasaba en Caracas. De hecho, esta disciplina se practica desde hace mucho rato en Venezuela. Hay muchos exponentes que ya están casi jubilados, Ujú, que son súper referentes de esta disciplina en Venezuela. Pero sí, pues además de vivir en una ciudad plana, donde no había ninguna posibilidad de poder pensar en una zapatilla de ese tipo, ¿me entiendes? ujú. O quizás de una marca que no hacía peso, estamos hablando de una marca outdoor, que no hacía peso en una ciudad plana donde lo que se hacía era running, Claro, carreras de calle. Entonces, claro. es otro perfil. Es otro Este, calzado totalmente, otro además. calzado, claro. Entonces, bueno, pero igual Venezuela siempre ha sido un país muy abierto a las carreras de calle, Ujú, de muy pocas maratones en el país. Creo que una de las más famosas es la CAF, que se hace en Caracas, y muchos corredores a nivel regional, a nivel de provincia, de regiones, se preparan para esa carrera. Entonces van masivamente a Caracas a competir y a probarse en esa carrera que no sé cuánto puede tener, más de 15.000 inscritos, qué sé yo. Eh, entonces, claro, mi foco, además del outdoor, que en ese momento era muy de montaña, muy de ir con amigos
al cerro, a los tepuyes, siempre fue como de querer llegar más lejos, ¿no? Llegar más lejos, pero siempre en contacto con la naturaleza. Yo creo que el paso entre la calle y la naturaleza a mí me definió que para qué me servía uno y a dónde quería llegar. Creo que la calle me ayudó mucho a quizás a potenciar algunas habilidades de velocidad, de resistencia, consistencia, pero en verdad mi deseo era poder tener contacto más con la naturaleza. Entonces Ya ahí veo. fue donde me centré más en buscar algún deporte que tuviera que ver con contacto natural. Por eso quizá en ese momento, eh, no sé, el buscador que usé en ese momento, quizá claro, el algoritmo se centraba hacia lo que yo quería, pues. Entonces aparecieron esas carreras de la Patagonia, pues, chilena. Pero sí te puedo decir que estuve muy alejado de lo que ocurría en la capital, que obviamente es una cotidianidad diferente a las ciudades más pequeñas. eh, pero de alguna u otra manera llegué a Chile y claro, vivir el país acá y estar, no sé, a 5 cuadras del Cerro San Cristóbal, de la montaña, eh, me llevaba a ese momento de poder decir, wow, yo esto como que lo atraje, como que lo visualicé, estar acá en este país y, y poder, y poder estar haciendo algo que he estado buscando por mucho tiempo, paralelamente a lo laboral, paralelamente a lo familiar, paralelamente a cualquier ámbito, eh, me llevó a esto, pues. Y bueno, y aquí estoy, pues, en Chile. Cuando nos conocimos en persona por primera vez, me contaste lo fuerte que fue ver la cordillera por primera vez y lo grande que era tu atracción por decir, mira, tenemos este tremendo cerro al lado, aprovechémoslo. Cuéntame ¿cuándo fue la primera vez que decidiste de lleno ir a acercarte a la cordillera en el contexto de, sabes, quiero correr en la cordillera, quiero hacer el trail running acá? Estando acá, claro, llego a Chile por segunda vez y ya para mí había sido una impresión ver la cordillera nevada, cuando nevaba mucho, 2015, como decimos, vestida de novia, blanquita, y para mí fue una impresión, pues. Lo había visto en fotos, quizá para las personas que viven en el centro del país, algo parecido al Cerro El Ávila en Caracas. Quizás la impresión no fue tanta para mí que vengo de una ciudad plana, Puerto Ordaz y San Félix, que son dos ciudades como gemelas que forman Ciudad Guayana. Es una ciudad plana, eh, muy plana. De hecho, lo más que se puede hacer allá es cross country y con desniveles positivos muy bajos, muy bajos. Entonces llegar a esta ciudad con, con el cerro al lado prácticamente, como estar protegido, que te dé sombra a la ciudad o la cordillera de los Andes, es impresionante. Tuve la oportunidad de hacer una travesía en los Andes venezolanos de 12 días y ya sabía el respeto que merecía caminar alrededor de la cordillera. Mm, Entonces, verla acá, reencontrarme con la misma cordillera que prácticamente nace allá y termina acá en el sur de Chile, fue para mí impactante, pero al mismo tiempo como una bienvenida, ¿no? Como una bienvenida, como que, wow, como que era esto lo que yo quería visualmente, pues. Eh, y nada, pues yo creo que ahí cuando comencé los entrenamientos con Kata, eh, y no tengo duda, no sé si ella lo habrá notado, pero no tengo duda que mis primeras impresiones de estar en el filo de las montañas, que creo que las primeras fueron acá en, en el Alto Las Vizcachas, quizás ni tan allá, sino en San Carlos Apoquindo, allí en el Guayacán. Yo creo que fue mi primera cima, el Morro mm. del Guayacán.
y ver la ciudad a esa altura que ni siquiera es mucha, pero ver la ciudad desde ahí para mí yo creo que fue impresionante y fue una buena conexión entre la madre tierra, entre los deseos que tenía yo y en esa llamita que nació por allá cuando te dije con los 14 años, esa llamita de poder hacer algo excepcional, no sé, de poder probarme físicamente, de poder, no sé, intentar lograr cosas diferentes para mi versión y, y fue donde en verdad eh, como que se reagruparon esa necesidad, ¿no? de, de querer competir, de querer buscar como una mejor versión mía, de querer dar más, ¿no? Físicamente. Cuéntame, Olven, si una persona que es principiante o no tiene un acercamiento muy acabado a las disciplinas deportivas en general, o una persona que es un gym rat, tal y como tú decías que empezaste tú, eh, y de repente se encuentra con que tiene intereses en, ve la montaña y dice, mira, en bola lo hago. Eh, ¿Cuáles dirías que son como las estrategias indicadas para comenzar a dar los primeros pasos en esta disciplina y qué lecciones has aprendido tú en tu trayecto? Sí, obviamente tuve errores, ¿no? Pero también por el mismo tema de que no lo tomé muy serio, de manera competitiva. En ese momento no era el foco, Ujú, sino más recreativo. Y claro, lo asemejaba mucho a salir a la montaña a mochilear. Entonces, eh, como que quizás simulé de que iba a la montaña a mochilear, pero en verdad era diferente, ¿no? Ibas a correr, caminar, correr. Pero sí, se cometen errores. Quizás en ese momento no lo noté porque aparte tuve la oportunidad al inscribirme en mi primera carrera acá en Chile, que tuve un beneficio de hacer trabajos funcionales, como un trabajo de fortalecimiento muscular, ujú, por lo menos 2 veces a la semana, que ujú, era parte de una promoción que te daba la carrera. Y cuando iba a los entrenamientos en la montaña me sentía óptimo, me sentía fuerte eh, y quizá en llamas, con energía, pero quizás no lo dimensioné en ese momento porque tenía un apoyo paralelo que lo vi como un generador físico para estar en una buena condición física, pero nunca pensé que podía condicionarme el rendimiento en la montaña. eh, para las personas novatas, en verdad, que se están iniciando. ujú. Eh, ya hoy día como coach, yo te puedo dar algunas recomendaciones, te puedo hablar un poco sobre cuál sería la introducción para alguien que está empezando en esta disciplina, pero igual siempre lo que le digo a mis atletas o a las personas que interactúan conmigo, no me crea. O sea, no me crea, averigua, investiga. El conocimiento está ahí en las redes, en cualquier lugar, en los libros, donde te puedes llenar de información. Pero obviamente una de las cosas que yo haría con más seriedad es un trabajo de fortalecimiento, ¿ya? ¿Ya en qué sentido? El trabajo Fortalecimiento general, muscular. fortalecimiento muscular. Ya. Sí, normalmente en la montaña el tren inferior es el que más se exige, ¿no? Ujú, ujú, Eh, Sin embargo, hoy día ya se hace un trabajo general, integral, de fortalecimiento integral, porque igual a la hora de correr haces un braceo, a la hora de correr haces giros repentinos, eh, influye todo el tren del cuerpo. Entonces, yo creo que un trabajo de fortalecimiento te va a ayudar a adentrarte mejor a la montaña, a físicamente entrar con una consistencia muscular que ante cualquier sorpresa
tu cuerpo, sobre todo las articulaciones, van a estar atentos. Entonces, yo creo que le pondría más énfasis en el tema de fortalecimiento, que a veces el corredor de montaña lo olvida. A veces el corredor de montaña quiere salir a la montaña a correr y luego baja y rápidamente se ducha para cambiarse e ir a trabajar y se olvida de prácticamente lo que llamamos el trabajo invisible, porque las elongaciones, los estiramientos, el trabajo de fortalecimiento previo a ir a la montaña, el descanso, la alimentación. Entonces, ya cuando pasas a un escalón superior en el tema de la montaña, ya el cuerpo va a tener una exigencia diferente que el recreativo, por lo tanto tienes que estar muy atento y poner énfasis en en esos entrenamientos invisibles, porque ya estás llevando el cuerpo a una intensidad mayor y necesitas cuidarlo. Necesitas que a nivel fisiológico tu cuerpo esté óptimo, ¿no? Eh, Eso, pienso yo. El trabajo de fortalecimiento, la constante educación de la disciplina también te ayuda mucho. No es lo mismo tomar una mochila, una zapatilla e ir a correr al cerro, primer cerro que vi. eh, no es no es así, pues, o sea, simplemente también aprender un poco sobre el lugar hacia donde voy a ir. El factor geográfico es súper importante, y además de eso, complementarlo con el equipamiento ideal. Entonces, si es un momento de, no sé, de verano, llevar el equipamiento justo, no llevar tanto equipamiento que además te va a sobrar luego y que te va a incomodar y que te va a distraer en cualquier momento del entrenamiento y que te puede ocasionar alguna caída, eh, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un tema de conocimiento, ¿no? Si vas a entrar a la montaña a correr, yo creo que así como entras a hacer montaña y sabes que tienes que llevar una mochila de 65 litros, 60 litros, y tienes que llevar suficiente agua, y tengo que llevar una manta térmica por si acaso, y lentes de sol por las temperaturas altas, la parte visual, y todo ese mismo conocimiento también es súper importante cuando vas a correr montaña. Entiendo. Revisar el clima, oye, cómo va a estar el clima hoy, cómo va a estar en la altura. Todo eso es súper importante, no es simplemente, como te dije, agarrar la zapatilla y salir a correr, porque, bueno, justamente en esos tiempos que yo comencé, dos jóvenes se fueron a la montaña en plena competencia y claro, yo creo que la distracción de las autoridades estaba hacia la competencia y ellos subieron cerca donde fue la competencia y ellos murieron yendo al Cerro Provincia, porque estaba el clima un poco nublado y hay videos que muestran donde salieron en polera con nada en la mano y se Mm, fueron a la montaña en un momento que a lo mejor marcaba, no sé, por debajo de 10 grados, nublado, y murieron, no sé si hipotermia, pero o se habrá caído alguno, una torcedura, pero eso es súper importante, hay que ser un poco responsable con la disciplina a donde nos vamos a meter, ¿no? Eh, es muy bonito ir a correr, a caminar a la montaña, es muy bonito tener el contacto con la naturaleza, pero también debe haber un respeto, ¿no? Porque es la madre tierra, hay vida ahí, entonces hay que darle el valor, ¿no? Como que tener el respeto hacia la montaña, que en cualquier momento te puede cambiar un clima o te puede cambiar una situación. Y eso es lo importante, estar en conocimiento de todo lo que hacemos para adentrarnos a la montaña. entiendo, entiendo. Y por ejemplo, en términos de esa preparación, por ejemplo, hablando en diferentes aspectos, desde el aspecto de entrenamiento de fuerza, particularmente tren inferior a un entrenamiento de fuerza generalizado, eh, tú dirías que, por ejemplo, hay algunas marcas las cuales uno debería lograr para
considerarse apto o preparado? Por ejemplo, no sé, una sentadilla de 1,2 veces el peso corporal o algo por el estilo, o estamos hablando de que es un entrenamiento más del estilo pliométrico, tipo sentadilla con salto, tipo salto al cajón, tipo estocada con salto, o eso también es algo más avanzado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, y, hoy en día eso antes era jeroglífico, eso para un corredor de montaña era hablarle en otro idioma, ¿no? No, ¿qué es eso? Pero ¿con qué se come eso? ¿Me entiendes? Pero sí, pero prácticamente hoy en día los atletas buscando su mejor performance, yo creo que andan en esa onda de poder averiguar más, nutrirse más de información y hemos llegado a eso. Ya hasta lo que en años anteriores era hacer unos funcionales sencillos, que es muy parecido a lo que hacen los futbolistas, con estas tiras, con pesas, la pesa rusa. Hoy se ha convertido en un trabajo más profesional. eh, y no solo a nivel de carreras de montaña, sino en otros deportes, ¿no? Eh, y entonces se ha centrado más la preocupación en los trabajos de pliometría, ¿verdad? Para lograr igual visión periférica, balance, los trabajos de estabilidad, eh, elasticidad, los trabajos de fuerza son súper importantes. Quizás las cantidades al principio, una persona que está comenzando la montaña, quizás trabajar con su propio peso es lo más básico para que tu cuerpo empiece a asimilar las cargas Ujú, y al mismo tiempo tener un equilibrio entre las cargas que haces en el gimnasio en pesa con las cargas que vas sumando los entrenamientos semanalmente. Entonces, obviamente, la asesoría de profesionales o de expertos, de coach, que manejen bien este tema es súper importante. No es llegar al gimnasio y levantar, no sé, 80 kilos y el otro día hacerse 20 kilómetros a la montaña. Entonces, va a depender del objetivo del atleta, de la estructura física del atleta, va a depender de la planificación de su coach. Eh, pero sí, todos los trabajos suman, el trabajo de propiocepción, súper importante también, para lograr balances a nivel de articulaciones, a nivel muscular. Es súper importante trabajar este tipo de características en el tema de funcionales, ¿no? En el tema de fortalecimiento. No es lo mismo un músculo inadvertido en la montaña que un músculo preparado, consistente, un músculo con mayor capacidad de reacción, un músculo eh, prácticamente entrenado. Es muy diferente su reacción en la montaña ante cualquier eventualidad, ¿no? Eh, Me ha pasado que he cometido errores en que he dejado esos entrenamientos, igual que el trabajo de core. Pues. Me dice, bueno, ¿para qué trabajar la parte media? Sí, pues la parte media te ayuda a la estabilización, sobre todo cuando compites, ¿no? Mantener ese equilibrio, sobre todo en una bajada, que baja a altas velocidades, eh, te ayuda a la economía de carrera, no tirar mucho tu cuerpo hacia adelante, perder el control de la masa de gravedad, entonces todo eso te ayuda, pero sí es súper importante tener en cuenta que hoy día el conocimiento está a la mano de uno, ¿no? Entonces, y las disciplinas y los deportes van evolucionando y el que mejor se va preparando va logrando mejor rendimiento que otro. Entonces, no es lo mismo un atleta que simplemente sale a la montaña, no sé, a lo cavernícola, ¿ya? Y que además quiera competir, al menos que sea Kilian Jornet, que es algo genético, porque igual es una persona que nació, se hizo en la montaña, eh, pero repetir eso es difícil. Yo creo que eh, a cambio de un atleta que se prepara nutricionalmente, fortaleza muscular, antes de entrar a la montaña, va a tener una ventaja, pero inmensa frente a ese que va a improvisar, ¿no?
Pienso que nace desde allí. Para Mm, las personas que se inician en este deporte, poner foco en ese tema, pues yo creo que ya no estamos en los tiempos de antes que la información era difícil, que había... claro. Y por ejemplo, en términos de cuánto tiempo debería durar las primeras carreras, por ejemplo, o no carreras, pero las primeras salidas a correr en montaña. ¿Cuál sería un intervalo de tiempo razonable para una persona que está recién iniciada? Estamos hablando de carreras 3 horas, 2 horas, 6 horas. ¿Cuánto sería un intervalo razonable para una persona que está recién empezando? Si te hablo desde el punto de vista de los inicios, yo creo que una Ujú. persona primero tiene que ser muy responsable consigo mismo. Eh, Vengo partiendo de cero, o vengo de hacer calle, o vengo de jugar a la pelota, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo de eso, tu adaptación a la montaña va a ser paulatino. O sea, quizás la persona que juega a la pelota tiene buen fortalecimiento en articulaciones, quizás el que corre en calle tiene más resistencia. Entonces, tú debes conocer esas sensaciones en la montaña, pero de manera paulatina. Entonces, decir, no, voy a ir mañana al provincia corriendo, voy y vengo. O sea, de primera vez, entonces es como muy responsable, ¿no? Yo creo que deberías partir. Obviamente todos tenemos familia, todos tenemos a quien rendirle, oye, mamá, voy a tal lado, avísame si no sé, si no te respondo. Ya, pero yo creo que ser responsable en ese aspecto y no ser muy goloso, ¿no? Cuando vamos a practicar una disciplina. Yo creo que comenzar con algo básico, hay cerros acá en Santiago que tú en 8 kilómetros puedes ir y venir y ya llegas a los 1500, a los 1600 metros sobre el nivel del mar. La pasas súper bien que yendo a cerros más altos y que quizás aún no estés preparado, eh, y debe ser algo paulatino. Además que esto tiene que dejarte un sabor a, a, a querer más, ¿no? Esto te tiene que dejar una sensación positiva, te tiene que dejar una sensación de que esto me divierte, me voy a preparar mejor y voy a ir por más. Y no que, al contrario, que vayas a hacer una travesía y vayas a tener una mala experiencia, te vayas a frustrar y entonces no, la montaña, no, eso es súper difícil, eso no es para mí, lo mío es el fútbol. A eso voy, que la manera en que lo hagas paulatino, responsable, te va a ir gustando más porque lo estás haciendo de la mejor manera. Entiendo. Y, por ejemplo, desde un punto de vista snacks y preparaciones como comestibles que tú recomendarías como para una persona antes de ir al cerro o cosas que se puede llevar al cerro. Onda, claramente ya sabemos que en términos de los requerimientos hídricos de una persona estamos hablando de cerca de 1 litro por hora, de acuerdo a las capacidades absortivas del intestino, lo cual se hace más importante también tener una reserva de hidratación previa, producto de que la tasa de sudoración es un poco mayor, estamos hablando de 1,5 litros por hora más o menos. Dependiendo del calor puede ser un poco más y la humedad, pero en términos del mastique, ¿qué sería un buen mastique como antes de irme al cerro y correr? Es otro entrenamiento, es otro entrenamiento, porque mucha gente, bueno, no sé, no te vas a tomar no te vas a comer una cazuela antes de ir al cerro. Yo creo que lo más importante es comenzar con el tiempo de digestión. ¿Ok? Es lo más importante, sí, y es lo que mucha gente olvida. De hecho, mis atletas y las personas que interactúan conmigo, oye, que cada cuánto tiempo comer o antes de la carrera, cuánto. Mira, normalmente entre 2 horas, 2 horas y media, como mínimo, o como máximo, mejor dicho, antes de salir a un evento de ese tipo, porque este, darle tiempo al cuerpo de digerir lo que estás comiendo y ojalá algo fácil de digerir, ¿no? Eh, Quizás no te invito a probar algo diferente antes de hacer una travesía de este tipo, antes de salir a correr a la montaña. O sea,
si normalmente desayunas marraqueta, pan o desayunas avena, porque ese día te vas a meter una barra proteínica que en tu vida la has probado. Entonces, te puede traer consecuencias, ¿no? Claro. Y yo sé que la naturaleza es enorme y tiene espacios, ¿no? Pero igual es un momento incómodo, un momento también que te asusta. Entonces te niega la posibilidad de seguir avanzando, sino más bien te cohibes, entonces, bueno, me devuelvo, me cayó mal esto. Entonces es súper importante, primero, el tiempo, máximo 2 horas antes de un evento esto, repetir las comidas que siempre haces. Quizá si te gusta desayunar contundentemente, entonces 3 horas antes, ¿ya? Y tu cuerpo va a hacer una digestión lenta y empiezas en 3 horas recién a hacer tu evento, tu paseo, a correr en la montaña. Y lo mismo con el snack, ¿no? El consumo para rellenar de verdad los hidratos de carbono por hora, que esto también se entrena, que es algo, un entrenamiento constante del corredor de montaña y que normalmente en el amateur, en el tema principiante, parte muy bajo, parte consumo de 35, 30 hidratos de carbono por hora, pero es algo que se va entrenando, que hoy por hoy los grandes atletas élites van por alrededor de los 100, 110 hidratos de carbono por hora, Estamos hablando en gramos. pero en gramos, pero Ya. es un entrenamiento constante, ¿no? Que se entrena en pautas de entrenamiento y luego se lleva a las competencias. Es donde yo Mm, creo que la parte de nutrición es donde más los atletas élites invierten dinero y es donde más hay un ensayo y error constante, entiendo. porque tema digestivo no es igual en nadie. Entonces, Mm, lo que consumimos es diferente para cada quien. Entonces es súper importante que el atleta, antes de probar algo en un desafío o un entrenamiento largo, es súper importante que ya lo haya probado. Por eso claro. los entrenamientos en la semana te dan la oportunidad de que son cortos, son entrenamientos específicos y que son cerca de casa y puedes probar alguna proteína, algún gel, alguna barra de cereal o algún líquido o algún aperitivo, un bocadillo, todo. En el mundo del entrenamiento puedes probar todo. A cada cuerpo le cae diferente y a cada cuerpo le aporta una energía diferente. Entonces, eso yo creo que es súper importante no improvisar, ¿no? Y no improvisar en muchos aspectos, no solamente en la nutrición, no improvisar en un equipamiento nuevo. Hay mucha gente que a veces se compra una zapatilla porque, bueno, siente que hizo un entrenamiento espectacular los últimos 3 meses y se quiere dar un regalo porque viene su primer desafío y ya me voy a dar un regalo y se compra una zapatilla el jueves y compite el sábado y Mm, resulta que no la usa el viernes, pero el sábado prácticamente es cuando en verdad la va a testear. Entonces le va mal porque no hizo la adaptación y no sé, le salieron ampollas, qué sé yo. Pero eso, es súper importante no improvisar cuando uno hace alguna disciplina y sobre todo en las montañas, que te aísla un poco también hacia las zonas urbanas, entonces que te pueden también dificultar la vuelta. Es súper importante eso, ¿no? No improvisar en alimentación, no improvisar en equipamiento. A veces una polera nueva te puede generar un roce diferente a las que usas habitualmente. Entonces ese roce te puede romper y con una mochila encima te puede dejar el roce ahí, ¿no? Eh, no sé, usar unos lentes que te molestan, qué sé yo, ¿ya? pequeños Pero detalles. yo creo que el tema, sí, el tema de improvisación es lo más habitual que se hace en esta disciplina, Mm, pero más por la emoción de querer darte un regalo diferente o de querer probar cosas diferentes, porque quizás a veces imitamos un poco, ¿no? Bueno, Alberto usa el gel de la marca, voy a usar el día de la carrera ese gel sin haberlo probado antes, ¿no? Entonces, es parte de la ignorancia y de los errores que cometemos nosotros, pues me incluyo, los corredores de montaña, cuando vamos a un desafío importante, ¿no? correcto. Y respecto a la alimentación y a los tiempos de digestión y qué sé yo, vamos a
Comentemos algo un poco más humano. Ir al baño antes de salir a Eh, la carrera. ¿Debería sí, alguien intentarlo de forma activa o si no quiere salir, que no salga? sí, mira, yo creo que es súper importante. A veces uno, no sé, se está arreglando en la mañana y va a competir y la sensación no está, pero uno que obliga al cuerpo, ¿no? Entonces uno va y se sienta para forzar, ¿no? Pero normalmente esto es un entrenamiento que también se da mucho, eh, se tramita mucho, porque ¿quién no se asusta antes de una carrera, ¿no? ¿Quién no siente miedo? ¿Quién no siente ansia, ¿no? Mm, Entonces, esto te lleva a una reacción del cuerpo de querer liberar todo lo que tengas, como, bueno, como el típico hecho de que los animales, cuando se asustan, hacen del 2 y para estar más livianos, para huir, ¿no? claro, es la reacción Eh, adrenérgica que genera un aumento del peristaltismo intestinal hacia... Sí. Mejor explicado, imposible. Pero es una reacción natural del cuerpo. Entonces, es lo mismo que puede sentir una persona cuando va a competir. Mm, De hecho, muchos pueden ir hasta 2 y 3 veces al baño antes de competir. Y es entiendo. algo normal, pero es algo que se entrena también, ¿no? Yo creo que liberar las ansias el día anterior o la semana anterior con con distracción, con hacer cosas diferentes. Hay gente que, no sé, que libera esas ansias en juegos de video o cantando o escuchando música. Muchos se van a bailar 2, 3 días antes, etcétera. Pues yo creo que hay muchos métodos de poder liberar estas ansias que te crea la precompetencia y que se entrena. Prácticamente todo se entrena, ¿no? Mm. Eh, y que te puede lograr, obviamente, a tener o sea, levantarte en la mañana y tener un momento normal, cotidiano, ir al baño y ir a tu competencia normal y no sentir esa presión y esas ansias de, o ese miedo de querer naturalmente estar más liviano, pero al final es una presión, pues. Quisiera que nos centráramos de lleno a lo que fue la experiencia tuya en, en estos sudamericanos allá en Colombia. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu preparación? Y en última instancia, ¿cómo lo viviste tú y tu equipo? Bueno, voy a partir igual por el tema de la competitividad. Me gusta la competitividad porque te lleva a un momento de probarte físicamente y si no estás bien físicamente, te da la posibilidad de reencontrarte de nuevo en búsqueda de esa preparación, ¿no? Entonces es como volver atrás de nuevo y seguir preparándote para subir el siguiente escalón. Entonces es un aprendizaje continuo. Cuando voy al sudamericano, voy con esa mentalidad. Nunca había ido a un sudamericano por selección. El año pasado tuve la posibilidad y sentía 4 semanas de ir al sudamericano en Argentina que paré por una molestia y sentí que ya no debía ir porque perdí 2 semanas y obviamente perdí condiciones físicas. Y yo Mm, soy muy exigente conmigo mismo en ese aspecto, como representando a un país, a una bandera, no me gusta pasear, me gusta dar el todo por el todo y luchar, pues siempre he sido de mentalidad competitiva y luchar, o sea, validar todos los entrenamientos que bastante esfuerzo y corazón le pone uno, entonces no pude asistir. Fui a este sudamericano y pese a que fue muy encima, dije, bueno, ya voy a asistir, voy a vivir la experiencia, porque a veces tampoco es bueno cerrarse a experiencia por el solo hecho no sé, de calmar tu ego, ¿no? Entonces digo, bueno, ya, no sé si voy a llegar en buena forma, pero lo voy a intentar. Voy a ir a vivir la experiencia porque si no me voy a quedar en acumulativos
de querer ir y no vivir la experiencia. Entonces, la idea de vivir una experiencia nueva también es súper motivante, ¿no? Para el atleta. Entonces, fui al proceso selectivo, no llené los tiempos que pide mi asociación, pero aún así me aceptaron por cumplir un proceso que ellos llaman Rosa Internacional, por ser un evento regional donde es súper importante que el atleta conozca a sus rivales a nivel regional y quedé dentro de la selección. Eh, Fui a la selección, fui a la competencia en Tunja, en el sudamericano, y pese a que había hecho buenos entrenamientos, Tunja está a los 2.800 metros sobre el nivel del mar, entonces aquí estamos a los 900. Yo decía, bueno, Mm, está la posibilidad de que Chile y puedo hacer un entrenamiento en altura, que puedo llegar a los 5.000 o los 4.000 acá en Lo Barnechea. Entonces dije, bueno, ya está la posibilidad. Yo creo que puedo adaptarme bien a ese clima si hago un buen entrenamiento. Y bueno, tuve la mala suerte de que esas últimas 2, 3 semanas eh, antes del sudamericano, aquí llovió como nunca, claro. eh, lo cual me impidió llegar a la altura en Chile por tema de clima. Mm, Acá ya estaba chispeando, estaban cayendo gotas, lloviznando, y allá arriba era imposible ir porque estaba prácticamente nevando, ¿no? claro. Entonces, eso me imposibilitó mi plan de entrenamiento, lo cual mis entrenamientos que estaban basados en tres entrenamientos de altura en la semana, se cortaron. Intenté llegar al provincia, que está a los 2.750 metros sobre el nivel del mar, y no pude llegar. A los 400 me tuve que devolver porque el clima cambió, entonces era mucho riesgo. Mm, Tuve que regresar, pero era hasta allí, llegar hasta allí. Ya era un equipamiento diferente, tenía que tener crampones, tenía que tener un equipamiento ya de alta montaña, entonces ya no aprovechaba la adaptación, sino que era ya un temor, era como, "Guau, ¿será que voy? Si cambia el clima", era mucho riesgo. claro. Lo cual se me complicó un poco las 3 semanas y dije, bueno, ya, ¿qué tan difícil puede ser correr en altura? Si igual había hecho una carrera acá en altura, pero me encontré con una realidad diferente. Correr en el sudamericano en Tunja era, eh, eh, era una, era una geografía diferente. A diferencia de Chile, era correr en altura con una humedad del 80%. Mm, Entonces ya ahí te lo hacía súper diferente con vientos fuertes. Hice la adaptación, intenté irme una semana antes, a principio de semana. Estuvo muy bueno los entrenamientos esa semana. Después la organización, nosotros fuimos por nuestra cuenta y después la organización te recibía en los hoteles del evento el día miércoles, siendo la competencia el día domingo. Entonces, así como en el fútbol, Bolivia hace los partidos de fútbol a los ¿cuántos? A los 4.000, ujú, a los 3.500, 4.000, y que le afectan a los demás atletas, ¿no? Por un tema de claro. adaptación. Ellos nos bajaron a una ciudad que se llama Paipa a los 2.500, y ya no estábamos a los 2.800, sino que nos bajaron a los 2.500. A mí me afectó eso, en verdad. Me di cuenta ya en plena competencia eh, que no me fue como esperaba. A veces uno cuestiona muchas cosas, pero me quedó el aprendizaje de que para un tipo de competencias como esta hay que ingeniársela, hay que hacer mayores sacrificios y, no sé, buscar la manera, bueno, no sé, si en ese momento se me hacía difícil a lo Barnechea, buscar, no sé, hacia el lado más al poniente, qué sé yo. Pero yo creo que tomárselo de manera más comprometida y buscar alternativas, ¿no? Eh, eh, o quizá hacer entrenamientos a esa misma altura, pero con, con equipamiento para cohibir el oxígeno, ¿me entiendes? Claro, para disminuir Que es la... otro tipo también de Mm, hipoxia, pero sí, eran muchas cosas que me cuestionaba. Dije, bueno, ya, me quedó la experiencia, eran 2 giros, tuve un giro de dosificación,
según lo que dicta mi experiencia, yo quería dosificar y quería correr mi segundo giro a tope, como si estuviera corriendo una carrera acá de 20 kilómetros. Entonces, dosifiqué en mi primera vuelta con muy dosificado, de hecho estaba en los primeros 15 lugares. Yo decía, bueno, salieron muy rápido en un clima, ¿cómo se llama? En una condición climática que te puedes pasar factura la segunda vuelta, que eran 42 kilómetros. Yo dije, voy a dosificar, mi estrategia fue dosificar. Y la última, si me sentía físicamente bien, era correr a tope, como si estuviera iniciando una carrera. Esa fue mi estrategia. Eh, Empiezo a pasar, a la primera vuelta empiezo a pasar a algunos corredores, llego al punto de control y ya empezaba ahí a sentir una fatiga muscular. Eh, Recorro 3 kilómetros y empiezo a acelerar el motor, además que yo soy petrolero, tengo 43 años, entonces mi cuerpo tarda un poco más en, en prender la máquina, ¿no? Eh, Empiezo a acelerar y empiezo a aumentar mi ritmo. Obviamente mis ritmos ya de la segunda vuelta eran diferentes al primero. Y empiezo en búsqueda, ¿no? En búsqueda de corredores para empezar a adelantar posiciones. Y nada, pues sentí una especie de mareo, dolor de cabeza. Intenté avanzar, pero ya la velocidad a la que me había propuesto, sí, me iba a exigir mucho y esta mala sensación me dijo, wow, para porque a lo que quieres llegar te puede llevar a una condición extrema física, ¿no? Es como con esta necesidad, algo te está afectando, debes parar. Entonces, responsablemente ahí yo paré. Yo dije, bueno, este no es el último sudamericano de la vida, ¿no? Entonces, antes que quede, no sé, con algún problema cerebral, qué sé yo, yo prefiero parar. Entonces paré, de hecho me devolví, me asistieron Cruz Roja, me atendió una doctora, sí, me dijo que tenía una condición de mal de altura, ya tuve que parar. Para mí fue una experiencia nueva, una experiencia que me dejó este aprendizaje. eh, Siempre se suma, siempre se aprende, eh, siempre se gana, digo yo. Entonces, claro, me sentí un poco cabizbajo ese día porque en verdad tenía una expectativa diferente, pero nada, pues yo creo que es pasar la página rápidamente, pensar en los próximos objetivos y, y como madurez deportiva te queda esa enseñanza de que, oye, si había que parar, había que parar, o sea, hay que escuchar el cuerpo, hay que parar, no te aflija o no te frustre eh, por el qué dirán, porque en verdad también uno, por tener una imagen, quizá muchos seguidores, inspira a muchas personas, entonces, oye, ¿qué te pasó? Pero es pasar la página y demostrarle a los demás que soy de carne y hueso. O sea, Claro. me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera, le pasa a los élites del mundo. Entonces hay que tener esa madurez deportiva de parar cuando hay que parar y no parar cuando es un capricho, ¿no? Ser responsable contigo mismo, tengo familia, o sea, eh, imagínate llegar a una condición en mi familia diferente, le pasan muchas cosas a uno por la cabeza, entonces no, para. Y en ese momento fue intentar esa emoción, intentar revertirla y esa energía, invertirla en mis compañeros, ¿no? Me estuve en la ambulancia, llegué a la meta, estaban tomando los tiempos mis compañeros, yo me senté a tomar los tiempos con dolor de cabeza, me dieron una pastilla para el dolor de cabeza y mi equipo logró una hazaña histórica porque lograron el tercer lugar, habían logrado el cuarto lugar, pero ¿cómo fue? Sí, habían logrado el tercer lugar, nos habían nombrado cuarto y por haber hecho un resumen de cálculo en la meta, fue que pudimos pelear el tercer lugar porque habían contado mal en Mm, el perfecto. cronometraje. Lo que nos logró Entiendo. entrar en el tercer lugar, lograr una tremenda hazaña, no tanto en los hombres de 42, sino también en las mujeres de 42, en los hombres de 16, y que nos ayudó a nosotros a abrir la puerta
a toda la camada de atletas que vienen detrás de nosotros, porque ahora tuvimos un reconocimiento del Comité Olímpico Venezolano, tuvimos un reconocimiento de la Federación Venezolana de Atletismo, tuvimos un reconocimiento grupal, que al final lo que buscan es eso, ¿no? Que haya un resultado para ellos poder aportar hasta donde puedan aportar. Y nada, pues es un momento histórico para el trail running, donde tenemos esperanza de que el apoyo sea ahora contundente como atletas de alto rendimiento. La, ¿Hubo condiciones diferentes en términos de tu preparación con respecto a tus pares, tus compañeros de equipo? Me imagino, ellos se prepararon allá en Venezuela, se prepararon en Colombia o se prepararon en otros lugares, no sé si son residentes de otros países también. ¿Cómo, no sé si supiste más o menos cuál fue el esquema Sí, que ellos usaron? mira, la mayoría de este grupo de seleccionados, bueno, habían tres seleccionados, aparte de mí, acá en Chile, dos mujeres y dos hombres. Uno no pudo asistir, dos de ellas fueron. Y la mayoría de los seleccionados eran de Venezuela, estaban en Venezuela. Ya. Tenemos otros atletas seleccionados, pero que no entraron a este proceso por el tema de distancia, que no pudieron venir, que viven en España, otros que viven en otros lugares de Europa. Incluso hay atletas que viven en Sudamérica, perdón, en Centroamérica, ¿no? México, etcétera. Ujú. Entonces, en este momento fueron los que asistieron al Campeonato Nacional en Caracas. Y ellos hicieron varios entrenamientos, también por los 2.700 metros sobre el nivel del mar. No sé si algunos hicieron entrenamiento en los Andes venezolanos, pero cada quien tuvo un entrenamiento diferente, a pesar de que nuestro técnico, el profesor Leonardo Astorga, que él es el técnico de la selección, es chileno y es mi coach también, a pesar de que ellos dan como una orientación de cómo deberían ser los entrenamientos previos a esta competencia, todos tomaron esos datos y fueron a hacer entrenamientos individuales, ¿no? Ujú. Eh, a mis compañeros les fue súper bien. Eh, Como te dije, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo va a reaccionar de la manera en que le nazca en ese momento, pero sí, sí creo que fue una estrategia, ¿no? A nivel del evento, de hacerlo así. De hecho, los países que pudieron sacar provecho fueron países, sacando a Venezuela, independientemente de que mis compañeros hayan hecho sus entrenamientos quizás en altura, los países como Ecuador, que sabemos que está, Quito está a una altura de 3.500 creo, 3.700. Colombia, de hecho el campeón sudamericano, el cual lo felicito, a Said, es de ahí, de esa región, del departamento de Boyacá, Mm. fue el campeón. eh, y bueno, y la mayoría vienen de ciudades altas, ¿no? De Bogotá, Claro. etcétera. Tiene todo el Eh, sentido del mundo. O sea, si lo piensas desde un punto de vista fisiológico, para incrementar la tasa de saturación y de transporte de oxígeno, principalmente mediado por los glóbulos rojos, hay que tomar en consideración que los efectos de señalización sobre la médula ósea solamente van a lograr observarse a partir de 20 días. Ya a partir de ese periodo de tiempo puedes ver un incremento considerable en la capacidad de transporte de oxígeno en sangre, motivo por el cual no solamente desde un punto de vista adaptativo de la funcionalidad de la mitocondria para oxidar grasas, ¿cachai?, en tu músculo y aprovechar el oxígeno disponible, eh, si bien hay un desentrenamiento aeróbico que ocurre en 2 semanas, ¿no? Una persona que está en 2 semanas en reposo por una lesión pierde su condicionamiento, puedes recuperarlo, qué sé yo, en otras 3 semanas de entrenamiento duro, pero tu capacidad de transporte de oxígeno, por un mecanismo que ya es más tisular dependiente y no molecular, claro, se demora un poco más. Motivo por el cual también, en el caso de los deportistas inescrupulosos que utilizan eritropoyetina exógena,
también, po, no, no van a esperar que la eritropoyetina les haga efecto inmediatamente. Ellos de igual manera responden de una forma fisiológica. Su médula no puede incrementar la tasa de producción. Tienen que esperar los 20 días, sí o sí. Claro, pues entonces, y claro, imagínate entonces una adaptación de una semana, ¿no? Entonces, el profesor me decía, Olven, ¿compraste boleto para 2 semanas antes? Y yo, no, profe, o sea, no puedo estar 2 semanas allá, o sea, imagínate que sería lo mínimo, o sea, ideal sería irse un mes antes, ¿no? Para uno poder Totalmente. optar, competir en verdad en igualdad de condiciones. Pero bueno, al fin y al cabo, supieron aprovechar las ventajas, que es aceptable, es parte del juego. Yo haría un sudamericano en Venezuela y los pondría, no sé, en una olla de 45 grados de humedad, de temperatura, con humedad de 100% para aprovechar los factores, ¿no? De hecho, Uruguay, que ellos viven a nivel del mar, tuvo un buen desempeño y Venezuela, ¿no? Respectivamente, pero en verdad fue una bonita experiencia. Eh, Corredores muy fuertes, de alto nivel, corredores que muchos venían de competir en junio en el Campeonato Mundial en Austria, Ujú. el cual yo no asistí porque no, en ese momento no fui seleccionado, pero venían ya de esa competencia, así que el roce internacional que tenían era importante. Tener ese roce a nivel mundial te ayuda a enfocarte más y o sea, a exigirte como atleta, ¿no? El campeonato regional, aunque es más de bajo perfil, igual te hace reconocer cuáles son tus pares a nivel regional, ¿no? Es súper importante siempre uno, como te dije, tener una referencia. Si, oye, en este campeonato no sé, me fue de quinto, pero sé que por delante tengo al argentino. Y cuando uno va a competir a nivel mundial, ya uno tiene esa referencia. Oye, no sé, voy detrás del argentino, pero ese me ganó en el sudamericano, así que si quiero mejorar, tengo que sobrepasarlo, ¿no? Entonces, eso, pues, es parte de la estrategia de los deportes, ¿no? Y esos son los aprendizajes que entonces te llevas para casa, básicamente. Esos son los aprendizajes que me llevo para casa. Obviamente, compartir con mi gente, recuperar mis modismos. Sí. Me decían, oye, Olven, aquí nuestra primera reunión, pero por favor, no hables chileno. Entonces, súper entretenido, pues, encontrarme con, con ese calor, ¿no? Con la cultura de mis compatriotas. Eh, Nuestra delegada también es chilena, la Francisca Villegas. Ella también forma parte de la selección como nutricionista, la cual nos aportó mucho a nivel nutricional. Quizás había algún desconocimiento por parte de algunos atletas que prácticamente corren a puro corazón, donde pudimos orientarlos, nosotros que tenemos un poquito más de experiencia en el consumo de hidratos de carbono, de la nutrición durante la carrera, pero fue una experiencia súper bonita, aportar, fue una experiencia además que la Francisca necesitó mi apoyo por el tema de que yo le podía traducir algunos términos por tema de modismo, entonces también formé parte como delegado en la charla técnica y ayudar al equipo. Con esta experiencia que tuviste, ¿qué es lo que podrías decir, qué es lo que aportó y qué es lo que espera en el futuro a Trail Running y la comunidad acá en Chile que estás gestando? Sí, ya, mira, hace un año y unos meses ya nace esta criatura que se llama Level Trade. Ujú. Yo creo que con este compromiso que siento con mi país, conmigo mismo de querer mejorar y con la gran necesidad que hay en ese público que quiere hacer actividad física. Por esa gran necesidad nace este emprendimiento, este proyecto de Lever Trade, que es un team o un club para planificar entrenamientos personalizados, que tienen entrenamientos presenciales y nos regimos en una plataforma para transmitirle al atleta las pautas diarias.
nace necesidad por la sed de la gente. Cuando yo entré a esta disciplina, te va a parecer un poco contradictorio, pero cuando yo entré a esta disciplina era súper difícil encontrar información del boca a boca. Era Ya, súper difícil conversar contigo y que tú pudieras transmitirme alguna necesidad, alguna duda, algún tips. Era súper difícil. Yo creo que hoy en día el atleta extranjero, el atleta chileno o el atleta X atleta de cualquier disciplina está más suelto, más dispuesto a ofrecerte un consejo, darte una guía. Pero antes, hace 7 años, 8 años, era súper difícil sacar información. Entonces, uno tenía que acudir a libros o por las redes, pero conversar con él algo era como que si esa persona estuviese dándote un secreto, ¿no? Un secreto valioso del cual no quería compartir. Yo lo veía claro. desde ese punto de vista. Eh, Me perdonan si en verdad es una manera tajante de decirlo, pero yo lo vi desde ese punto de vista y la necesidad de crear un club es para en verdad no guardarme esta experiencia que he adquirido, que no ha sido mucha y que tampoco ha sido tampoco experiencia de calidad quizá como otros atletas en Europa o no sé, otros atletas más experimentados. Sin embargo, lo poco que sé, he querido transmitirlo, ¿no? A estos atletas y independientemente si es un alumno mío o no, en las redes sociales mucha gente me comenta, me pregunta y yo soy muy abierto porque es un tema que me apasiona, ¿no? Es un tema que desde mi experiencia puedo aportar, puedo dejar un legado, puedo dejar una información, puedo transmitir un conocimiento que, que en verdad se guarda, no sé, como un secretismo. Yo soy muy abierto. Yo creo que mi cultura es un poco abierta en ese sentido. Somos como más sueltos de dar información, eh, pero aún así, igual se ve en cualquier nacionalidad. Pero siento que nosotros somos como más sueltos de compartir una información y es a lo que quiero llegar. O sea, el trail running es una disciplina que se está masificando exponencialmente. Me sorprende lo que ha crecido en estos últimos años y si podemos aportar en dar un tips para algún corredor amateur, en dar un consejo en nutrición a un corredor que no sabe qué comer durante la carrera, para ir a la montaña, para iniciar alguna actividad física. Tengo atletas que hacen CrossFit, tengo atletas que juegan fútbol, tengo atletas que están empezando a correr ahora o X disciplina, pero también le pongo énfasis a que no es solo la disciplina, no es solo el entrenamiento físico, ¿no? Sino el entrenamiento mental, que todo está en que él aproveche esos conocimientos y pueda sacarle el jugo a eso, pueda sacarle el mayor provecho en, en un entrenamiento, poder dar el 110% en vez del 90%. Eso es lo que falta. Entonces, muchos atletas me dicen, oye, pero hice el entrenamiento, este, no sé, hice un entrenamiento, me sentí súper bien. Entonces yo veo, reviso sus parámetros, pero no hiciste bien el entrenamiento. ¿Cuáles son Entonces, los parámetros que tú estarías revisando? ¿Estás monitoreando por frecuencia eh, cardíaca, frecuencia velocidad? cardíaca, sí, frecuencias cardíacas es lo que más yo reviso en los atletas. Ujú. Eh, Me encanta que trabajen con bandas cardíacas porque lo vivo yo con mi coach. Entonces, a ver, le explico. Entonces, haz tu primer, o sea, la cantidad de repeticiones en un entrenamiento que yo te pueda dar es una guía. No te condiciona a que debes hacer ese entrenamiento exacto. Si tu cuerpo da más, tú puedes regalarte, obsequiarte 2, 3 repeticiones más. Si tu cuerpo se enchufa y puede sacarle más jugo, haz 3 más, haz 5 más, ¿entiendes?
el entrenamiento es una guía y por eso el feedback y la comunicación constante, pero no te sientas realizado por haber hecho el entrenamiento y quedar lleno. La idea es quedar vacío. Si tú quieres evolucionar en este deporte, queda vacío. Haz tu primera serie a tope, a 100%. Y busca en tu última serie un 110%, que sea superior a tu primera. Entonces, usa tu primera serie como una referencia. Exígete en el proceso de las demás y da tu mayor esfuerzo en los últimos tres. Y solo en esos tres, tu cuerpo está evolucionando. Entonces, si trabajaste en una frecuencia cardíaca de 177, 175 en la primera, y son 15, haz las últimas 5 por encima del 180. Si tienes que recuperar un poco más, recupera, pero busca romper ese techo. Es la única manera de evolucionar. Entonces, es lo que yo le explico. Y todo eso te lleva a un proceso mental, es una lucha mental. Terminas la primera, quedas cansado, estoy listo para otra. Entonces, ahí es donde empieza a entrenar la cabeza. Oye, que tus resultados sean motivación para lo que se viene, ¿no? Entonces, y que salir de la zona de confort, rozar el dolor, el sufrimiento, sea constantemente una aceptación. Es como le decía a unos amigos, o sea, hacerse amigo del dolor. Si tú quieres evolucionar en una disciplina, tienes que aprender a convivir con el dolor. Si no, entonces hay más atajos, hay otros deportes, hay otras condiciones, pero si tú quieres evolucionar en cualquier disciplina, ¿verdad? Es imprescindible el dolor, porque es algo que muy poco se entrena y es algo que ojalá los atletas tuvieran un psicólogo deportivo que pudiera reforzárselo constantemente, pero yo creo que la diferencia está allí, Alberto, en el entrenamiento mental, eh, complementado con el entrenamiento físico, pues. Súper importante que nuestros atletas entiendan que todo depende de lo que quieres, pues. O sea, si tú quieres mejorar en esta disciplina, necesitas hacer un mayor esfuerzo, necesitas conocerte más y saber a dónde quieres llegar. Entiendo, entiendo. Está sonando el teléfono. ¿Dónde te podemos seguir en Instagram a ti y a Level Trail? Eh, en Instagram, lever.trade, levertrade, es la página del team. También hay un nexo que está desde mi perfil, olven.figuera en Instagram. Es la plataforma que más uso. Eh, Obviamente, los que tienen mi WhatsApp me pueden ubicar. Yo creo que el mundillo, a pesar de que se ve grande, es súper pequeño y se comparte mucha información en común. Entonces, los que tengan mi WhatsApp igual me pueden escribir. Eh, Mucha gente me escribe de otras partes de Chile, lo cual me emociona mucho que mi mensaje esté llegando. No me aflijo, porque igual, como te dije, es una criatura pequeñita que tiene 1 año y medio. Y, y nada, pues como cuando los niños comienzan a hablar, pues o sea, necesito igual abrir el camino para que empiece para empezar a proyectar en verdad lo que quiero con Level 3. Pero nada, o sea, bienvenido a todos los que se acerquen. Tengo un valor agregado muy, muy yo. Tengo un valor agregado que quiero transmitir que va desde mi corazón hacia el nuevo corredor. Tengo un valor agregado donde mi compromiso va hacia ponerlos al día con la disciplina y con lo que en verdad necesitas para empezar a correr. Así que nada, pues bienvenido y todos los que se sumen, tú Alberto, cuando quieras hacer un trekking por ahí, una salidita al Morro Guayacán donde empecé, Yo a feliz, la orden, yo a la feliz. orden.
Bueno, ha sido una muy grata conversación, Olven, como siempre. Qué rico poder escucharte nuevamente después de tanto tiempo que has estado por allá entre tus tierras y también en Colombia. Quiero agradecerte también mucho por tu participación y tu buena voluntad el día de hoy, siempre tan preocupado, siempre tan atento. Muchas gracias también por los mensajes y la invitación que extiendes a mí y a todas las personas que nos están viendo. Y nada, pues yo creo que también espero que todas las personas que están viendo sigan a Level Trail, que se unan, que comenten y que no se cierren a las posibilidades de experimentar un nuevo deporte. Ciertamente uno observa los grandes desafíos, pero como cosas a veces inhumanas, como cosas que no son parte de mí, pero el ser humano es totipotencial, es la criatura que más adaptación tiene y como tú dijiste, Olven, todo es mental y parte por abrir la cabeza y experimentar en forma voluntaria y estar abierto a recibir ese dolor o esa adaptación, el cambio de homeostasis, ¿no es cierto?, del cuerpo. Hay que abrazarlo y ser parte de él y entender que es un proceso bello. Así que, nuevamente, muchas gracias, Olven. Muchas gracias a todas las Gracias a personas que ti. nos escuchan. Y pues nada, estaré muy atento a ver qué sigue siendo con Level Trail, qué sigue siendo con tu historia y tu trayectoria como atleta. Y nos veremos una próxima vez en otra edición de Pero Mankind Factory Podcast.